¿Cuál es el estado de la libertad de expresión en nuestro país? Este martes 28 de marzo de 2023, la organización Artículo 19 presentó en el Museo Memoria y Tolerancia su informe anual 2022 titulado Voces contra la Indiferencia. Sobre la libertad de expresión de prensa y otros colectivos de la sociedad, nos habla su director regional. Lo que vemos es que no hay garantías plenas para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, primero para colectivos y grupos históricamente discriminados como pueblos indígenas, para los propios periodistas con un tema de violencia desbocada en contra de ellas y ellos. Artículo 19 registra el número más alto de agresiones contra la prensa del que tenga historia, con 696 agresiones, una cada 13 horas, además de que el 2022 fue el año más letal del que tengamos registro contra periodistas, con 12 asesinatos posiblemente vinculados a su labor. También vemos con preocupación los casos de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos, la falta de acceso a la verdad, que tiene obviamente un importante componente del derecho a la información para las víctimas periodistas, pero también para víctimas de otras violaciones graves a derechos humanos. Por eso retratamos también la tragedia que viven los colectivos de buscadoras de sus desaparecidos, tomando en cuenta que en México hay más de 100,000 desaparecidos ya. Un sector se está viendo particularmente afectado: las mujeres y su ejercicio periodístico. Incrementaron las incidencias de agresiones. En contraste, también ha aumentado el número de denuncias en relación a esta agresión, en parte apoyadas por los movimientos feministas como el 8M, el 8 de marzo. El espacio digital ha jugado por su parte un papel ambivalente. Por un lado, ha dado la posibilidad de reforzar el ejercicio de la libertad de expresión, pero también se ha constituido en un espacio de agresión misógina. Vemos que incrementa el número de agresiones contra mujeres periodistas año con año, y no porque se cometan necesariamente más agresiones, aunque esa es una posible razón, sino porque se están animando a denunciar. Antes había una enorme cifra negra de violencia contra mujeres periodistas, precisamente porque no se animaban a denunciar, como en general las mujeres víctimas de la violencia. Digamos, ola de movilización feminista ha reivindicado el derecho a una vida libre de violencia y eso ha animado a denunciar. Sobre todo lo vemos en el ámbito digital, donde hay mucha violencia misógina en contra de mujeres periodistas. Buscan quitarlas de la deliberación pública, buscan borrarlas. Y en un contexto de polarización de un lado y del otro, las periodistas están en ese fuego cruzado. Por último, hacemos un balance de las instituciones encargadas de proteger el derecho a la libertad de expresión y en general el derecho a la verdad y a la justicia, sin que pinte un panorama muy halagüeño, sin presupuesto, sin personal capacitado, optadas por una lógica política. Vemos muy difícil revertir esta situación de violencia que vive en particular la prensa, pero también muchas víctimas en este país. Como casi todos los sectores de la actividad humana, el periodismo y la libertad de expresión siguen experimentando las secuelas del confinamiento sanitario ocasionado por la pandemia de COVID-19. El periodismo, como muchas de las actividades, se vieron obligados a trasladarse a plataformas tecnológicas. Fuentes especializadas señalan que esto permitió un avance en las competencias tecnológicas de la sociedad en general de hasta 5 años, y en el caso concreto del periodismo, el surgimiento de nuevos recursos para la cobertura. Sin embargo, esto también evidenció en cierta medida las condiciones laborales que enfrenta el periodista. La precarización laboral de los periodistas es otro de los aspectos que aborda este informe anual de Artículo 19 y que pone de manifiesto la manera en que periodistas independientes complementan su salario, así como el modelo de negocio de las empresas. Han mejorado las condiciones para el ejercicio periodístico, a diferencia del 2020, en donde además de que murieron muchos compañeros periodistas por falta de garantías sociales mínimas, por falta de protección de sus propias empresas periodísticas para hacer coberturas de riesgo, hoy vemos que este es un problema que ya se ha trascendido, pero puso el dedo en la llaga, puso en el centro de la discusión las garantías laborales de los colegas periodistas, que también es un tema que se tiene que discutir en este marco más amplio de la violencia que sufre día con día. Muchas veces las autoridades no reconocen al periodista independiente como periodista, sobre todo al periodista comunitario. Por eso cuando sufre una agresión, incluso un asesinato, se les estigmatiza. Él no era periodista, él además era taxista, era taquero. Pues sí, porque en realidad el periodismo es un hobby para muchos de ellos, ¿no? Sobre todo en las localidades más apartadas de este país.
Tenemos también que el modelo de negocios de los medios privados tiene que cambiar radicalmente. La dependencia hacia la publicidad oficial ya no es viable, pero desafortunadamente hoy seguimos viendo la hiperconcentración del gasto de comunicación social en 10 medios de comunicación, que es el 54% del gasto total a nivel federal, y el resto, 45%, 399 medios lo reparten. ¿Bajo qué criterios? No sabemos. Hay una ley de comunicación social que no ha sido reformada como lo ordenó la Corte. Entonces, hay varios frentes que está enfrentando el periodismo. La precarización, el paso al periodismo digital, estos proyectos independientes y muchos otros aspectos en donde la violencia física y psicológica agudiza más esa condición de vulnerabilidad. Estos son algunos datos del informe anual 2022 Voces contra la Indiferencia, que presentó Artículo 19 y el cual está disponible para su descarga en su sitio electrónico.